Buenas, muchas bendiciones para todos. Estamos aquí hoy 6 de junio del 2025 con el apóstol Daniel Salas. Él nos estará hablando un poco de su vida con el Señor, y estaremos compartiendo un rato con él, preguntándole algunas cosas sobre el camino que ha tomado nuestro apóstol. Buenas tardes, apóstol, Dios le bendiga. Cuéntenos. Buenas tardes, muchas bendiciones. Bueno, primeramente contento de poder estar aquí contigo y poder compartir con toda nuestra audiencia, toda nuestra gente, lo que Dios nos ha podido bendecir. Mi nombre es el apóstol Daniel Salas. Yo soy el presidente fundador del movimiento apostólico y profético Casa de Dios Internacional, y hoy quiero hablarles un poco de esa gran historia que tiene algunos años. Son más o menos algunos 32 años de las cuales conozco al Señor Jesucristo, y tengo mucho que compartir en ese sentido. Coméntenos cómo usted acepta al Señor, en qué año, porque sabemos que tiene muchos años en el Evangelio y queremos saber sobre cómo empezó todo. Bueno, todo empezó un día, inclusive recuerdo mucho la fecha porque hubo un evento mundial en ese tiempo. Fue en el Mundial de México 86, que yo estaba frente a mi casa. Recuerdo que tenía 12 años y puedo observar a mi mano izquierda, a lo lejos, una actividad donde había mucha gente. Yo no sabía exactamente de qué se trataba. Lo que yo sí sé es que cuando empezaron a cantar, se escuchaban los cánticos. Yo entendí que era una actividad de carácter cristiana o evangélica, como uno decía en aquellos tiempos. Entonces, en ese momento yo entendí que estaba frente a un momento especial. Y le digo por qué. Porque fue en ese preciso momento que yo sentí como una energía me invadió. Era como que algo me succionaba, una fuerza superior me succionaba para que yo fuera a esa actividad. Fue entonces cuando todos los jovencitos que estábamos en ese tiempo, inclusive yo recuerdo que fuimos más o menos como algunos 12 muchachos, todos conocidos de la calle, del sector, nos fuimos a esa actividad. Y recuerdo, hoy más que nunca lo recuerdo su nombre. Esa actividad la estaba predicando el apóstol Sojo, Marcelino Sojo, que en aquel tiempo él era evangelista. Entonces él estaba recorriendo las ciudades, recorriendo específicamente la zona sur de Valencia, y los pastores de la Confraternidad del Sur de Valencia lo invitaron, hicieron esa actividad en un sector muy conocido de Valencia, que es el sector de Ruiz Pineda, y ahí frente a la cancha, recuerdo muy bien, ahí se hizo esa actividad, y yo pude por primera vez en mi vida escuchar el mensaje del Evangelio del Señor. Y es tan fuerte porque lo recuerdo como si fuera hoy. Hubo algo que me llamó la atención, y fue el tamaño que tenía el predicador. Era un hombre muy alto, un moreno alto, y yo, en mi ignorancia de conocer cómo funciona Dios, el Evangelio y la palabra de Dios, yo me le quedé observando y dije: Señor, ese hombre sí es alto, dije yo. Eso me impresionaba, pero más me impresionó, incluso de manera espiritual, porque lo sentí muy intenso. Honestamente, yo no pudiera describir realmente lo que pasó. Yo lo único que sentía era una atracción por el momento, por el predicador, y cuando él comenzó a hablar me impactó mucho su forma de hablar. Me llamó demasiada la atención y me le quedé observando hasta que recuerdo que hicieron el llamado, como decimos hoy nosotros. Y alguien me tomó de la mano, una hermana me tomó de la mano, me llevó hasta el lugar. Entonces me dijeron que repitiera y yo repetí. Hubo algo que quiero comentarte porque para mí fue muy especial y es parte de lo que yo recuerdo hasta el día de hoy. Yo recuerdo que cuando él me puso la mano sobre mi cabeza, yo lo primero que observé, como todo curioso, fue su mano. Él tiene una mano demasiado grande, y yo cuando me la puse en mi cabeza y dije: este hombre sí tiene la mano tan grande, decía yo. O sea, yo sentí que esa mano invadió toda mi cabeza, y eso dije: wow, este hombre tiene la mano tan grande. Pero cuando lo empecé a observar, entonces ahí fue donde tuve yo lo que uno conoce como el toque de Dios. Ahí Dios tocó mi corazón. Recuerdo que empecé a llorar, me fluyó naturalmente un sentimiento que yo no lo entendí, no lo entendía.
Posteriormente se termina la actividad, yo me vengo a mi casa normalmente. Pero una vez que eso ocurrió, recuerdo muy bien que el hermano Ali, que Dios lo bendiga, y el hermano Aguilar eran como los responsables de los niños del ministerio de la iglesia Cristo Vive, donde yo me llevaron por primera vez a los 12 años. O sea, a partir de ese momento yo empecé a tener de alguna manera una relación y una conexión de conocimiento que había un Dios que existe y que Él nos amaba mucho. Recuerdo inclusive dos cosas fundamentales. Dentro de todo, mis maestros de niños, estaba la hermana María Torrealba. Recuerdo que la hermana María Torrealba por primera vez me habló de Juan 3:16 y realmente jamás y nunca se me olvidó ese texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y también me enseñaron en la escuelita de los niños, en la iglesia Cristo Vive, donde pastorea todavía el reverendo Víctor Hernández, mi pastor, digamos, de cuna, de mi nacimiento, de todo mi proceso. Y también aprendí ese texto maravilloso, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, a partir de los 12 años, yo tengo de alguna manera una relación con Dios que ha sido creciente a través de los años. Wow, qué impresionante es cómo el apóstol ha crecido a través de los años, a través de su ministerio. Dios lo ha llevado a honrarlo. Cuéntanos, apóstol, cómo usted se da cuenta que tiene ese llamado de a pastorear y ser apóstol. Bueno, es una historia muy larga, ¿sí? Porque a partir del año 2000 yo comienzo a tener una relación, digamos, más fuerte con Dios en temas de responsabilidades. Yo recuerdo que cuando tenía 12 años, como todo niño, salí de la iglesia y recuerdo que hubo un evento que nunca se me olvida. Recuerdo que hice una travesura. Yo siempre cuento esto porque nunca se me ha podido olvidar. Yo hice una travesura porque por primera vez me pusieron a predicar y yo prediqué Juan 3:16, hablé del amor de Dios y todo lo demás. Pero una vez que yo hablo ese mensaje, viene uno de los niños que fueron conmigo, porque recuerda que te dije que fuimos como 12 muchachos, algo así. Y entonces uno de ellos se metió conmigo y yo me puse a pelear con ellos. Entonces eso nunca se me olvidó, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Señor, yo vengo predicando el amor de Dios, entonces salí a pelear con este niño. Ahora bien, yo con los años, yo como toda persona, yo me retiro de la iglesia, no volví. Después el Señor trata conmigo, yo regreso nuevamente, voy al ejército y todo, y cuando yo regreso a la iglesia. Y recuerdo un día que yo llegué porque tenía ese sentimiento en mi corazón de la iglesia, porque nunca se me quitó. Y cuando yo pasaba por la iglesia me daban ganas de llorar, me daban ganas de entrar inclusive, pero ahorita entiendo que esos tiempos los tiene Dios establecidos, ¿no? Ahora, yo vengo a la iglesia, digamos que me convierto nuevamente, entro a la iglesia con toda fuerza. Entonces es ahí donde mi pastor Ramón Hernández me recibe, me dice, Daniel, bienvenido, esta es tu casa. Y a partir de ese momento yo me comienzo a congregar. Recuerdo que como a los 2, 3 años, ya yo me bautizo, comienzo un proceso como todo en la iglesia. Y fue que me bauticé y a partir de que yo me bauticé, comencé pastoreando a los jóvenes. O sea, yo fui líder de jóvenes, fui el presidente de la Sociedad de Jóvenes UGP y dentro de la iglesia comencé a trabajar y ahí fue donde yo empecé como a adquirir un poco de responsabilidad en el ministerio. Obviamente después, como yo salgo a ministrar, Dios me comienza a sacar a ministrar, a predicar la palabra. Recuerdo que mi primera vez que fui a predicar fue al estado Falcón. Estaba mi hija Génesis, que tiene hoy 25 años, en aquel tiempo tenía como 2 o 3 años, mi hija, cuando salí a predicar por primera vez al estado Falcón. Y a partir de ese momento, yo comencé a tener una fuerza de conexión muy grande con Dios. Comencé a orar, comencé a buscar de Dios y comienzo como un campo como evangelístico. Recuerdo que ese tiempo duré como algunos 5 años predicando, ministrando por allá, por acá. Y una vez salgo de los jóvenes, después, claro, recuerdo un día que estaba en casa
y el Señor me dice, sale, haz las labores en el campo y después edificarás tu casa. Porque yo estaba recién casado, quería construir mi casa, Dios me dice que salga, yo salgo, recuerdo que muy bien que cuando Dios me da esa palabra, a los días el pastor me dice, Daniel, necesitamos que te vayas a San Carlos de Cojedes, al sector de Lagunita, a pastorear. Y yo dije, wow, Señor, me estás llamando a pastorear. Le soy honesto, yo no quería pastorear. Creo que el ministerio pastoral no lo quiere mucha gente en principio. Pero bueno, ya después conversé con mi esposa, le dije, mi amor, siento que Dios nos está llamando, vamos a obedecer a Dios. Y como yo tenía ese ímpetu y ese deseo realmente de servir a Dios, nos fuimos a la Junita de Cojedes. Allá duramos 2 años específicamente. Eso fue más o menos como el 2000 a 2022, por ahí así. Entonces duré 2 años pastoreando allá. Después regreso a Valencia y entonces es ahí donde yo comienzo a trabajar más profundamente el ministerio. De ahí salgo de la iglesia con la bendición de mi pastor, de los ministerios que me pastoreaban, del liderazgo que me guiaba. Y entonces Dios me manda. Fue algo bien, bien interesante y quiero contarlo porque esto es necesario que la gente lo entienda. Pastorear, ministrar, liderar, no debe ser una emoción, sino una dirección. Yo recuerdo que cuando yo llegué de San Carlos de Cojedes, estoy con mi esposa en el cuarto, en la casa de mi suegro, y yo le digo, bueno, mi amor, ya pastoreamos. Yo estaba diciéndole a ella como ya salimos de eso, ¿no? Entonces tuve un sueño donde yo veo una iglesia y en esa visión, fue una visión, veo la iglesia y en esa iglesia tiene un nombre que se llama Betel, pero Betel traducido significa casa de Dios, ¿ok? De ahí es donde nace el nombre de nuestro ministerio. Entonces Dios me envía a un sector de Valencia que se llama Miguel H., específicamente en la 4ª calle de Miguel H. La 4ª calle de Miguel H. era una bendición. Y yo siempre amé y bendije a todos mis vecinos de Miguel H. Entonces,